Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Oh, maldita sí, maldita sí, maldita sí, oh Dios mío. La voz de la señora Flanagan resonó por la habitación, sus palabras rebotaron en las paredes como si incluso las paredes reconocieran el peso de ese momento inolvidable. James, con una sutil sonrisa de satisfacción, observó discretamente que todo se desarrollaba exactamente como lo había predicho. Sintió una oleada de triunfo, similar a la de ganar un campeonato de póker de alto riesgo con la mano perfecta revelada en el último momento. Por un breve segundo, James dejó que sus pensamientos vagaran, como solía ocurrir, elevándose hacia rincones distantes de su mente, hasta que la realidad lo atrajo bruscamente de vuelta. ¿Qué hora es? Un agudo recordatorio del mundo exterior lo atravesó, un mundo donde las citas y los horarios aún importaban. Las 3. Tenía una reunión a las 3. Sus pensamientos se posaron en esa versión alternativa de su vida, oficinas, negocios, conversaciones serias. Casi se rió ante el marcado contraste entre ese mundo y el que habitaba actualmente. Necesitamos terminar esto esta noche, de repente pensó. Muy bien, James. Concéntrate, se dijo a sí mismo como un entrenador animando a su equipo para la última jugada. Despeja la mente. Cuando volvió a centrarse en ella, todo se amplificó. Las sensaciones se agudizaron. Cada respiración, cada movimiento, cada detalle parecía estar lleno de significado. El tiempo se alargó. Disfrutaba de cada latido, de cada exhalación compartida. Ambos se quedaron paralizados. Sus extremidades cedieron. Su respiración se hizo más lenta. El silencio los envolvió como una manta, roto solo por el suave sonido de sus exhalaciones. James rodó boca arriba, mirando al techo, con el cuerpo completamente relajado. Por un instante, el mundo pareció armonizar a la perfección. Todo parecía estar en su sitio. ¿Dónde carajo está él? James miró hacia la puerta del dormitorio. James, murmuró la señora Flanagan, girándose para apoyar la cabeza en su pecho. Si dejo a Mark. Estallido. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Un hombre furioso estaba en el umbral, respirando con dificultad. Vestía traje y aferraba un maletín en una mano. ¿Qué demonios está pasando aquí? Rugió, mientras le salían grumos de la boca. Mark, ¿qué haces en casa tan temprano? ¿Qué importa? Mujer sucia y desleal. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Ingrata. Ella se estremeció ante su furia y lágrimas de impotencia corrieron por su rostro. Mientras el señor Flanagan desataba su furia, James se vistió y empacó sus cosas en silencio. Se estaba poniendo su último zapato cuando el señor Flanagan se volvió contra él. Tú. No sé quién eres, pero espero que estés orgulloso de ti mismo. Acabas de destruir un matrimonio. Fuera de aquí antes de que agarre mi pistola. Fuera. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces. Salió corriendo de la habitación y de la casa. Afuera, se detuvo y reflexionó. Una expresión sombría cruzó su rostro. Demasiado fácil. James regresó al café de la esquina y esperó. Levantó la vista de sus notas cuando el señor Flanagan se acercó con una enorme sonrisa. El hombre se sentó frente a él, todavía con el traje puesto, pero mucho más relajado. Maldita sea, hijo, lo lograste, dijo riendo. Aunque supongo que no debería sorprenderme. Con tu reputación. James asintió con frialdad. Gracias. Dios, me siento libre. ¿Sabes cuánto más fácil me hiciste este divorcio? Acabo de hablar con ella, sin discusión ni pelea. Ya está empacando. Increíble. Eres una santa. Una santa de verdad. ¿Trajiste tu chequera?, preguntó James con una calma gélida. La sonrisa del señor Flanagan se apagó brevemente, pero metió la mano en su chaqueta y la sacó. ¿Cuánto en total?, preguntó con el bolígrafo en la mano. James revisó sus notas. 5 horas de investigación. 10 de observación. 3, no importa. Confío en ti,
dijo el señor Flanagan, agitando la mano. Solo dame el número. 50 horas. 500 por hora. 25,000. Silbando suavemente, el señor Flanagan llenó el cheque. Pero en lugar de 25, escribió 50. James levantó las cejas. Como dije, 25 no es nada, dijo Flanagan, sonriendo al entregárselo. Me acabas de ahorrar millones. Y créeme, le contaré a todos mis conocidos sobre ti. James le estrechó la mano. Usted tampoco está tan mal, señor Flanagan. Ha sido un placer hacer negocios. Antes de irse, James se volvió. Una pregunta que siempre hago, ¿la amaste alguna vez? La sonrisa se desvaneció. La decepción nubló el rostro del hombre. Al principio, creo que sí. Pero la gente cambia, ¿no? James asintió solemnemente y se alejó. Otra respuesta que no lo sorprendió. Más tarde, James se sentó tranquilamente en un banco del parque, vestido con un traje a medida, leyendo un libro de tapa dura. La brisa le alborotó el pelo oscuro, pero no prestó atención a las mujeres que pasaban y lo miraban. Finalmente, un hombre se sentó a su lado, de mediana edad, igual de bien vestido, con su reloj Rolex reflejando la luz del sol. Se quitó las gafas de sol Armani y extendió la mano. Señor Coles, ¿correcto? Soy Peter Wert. James lo observó tras sus gafas oscuras. La postura y la presencia de Wert dejaban claro que era un hombre acostumbrado al poder, a salirse con la suya. Para él, el dinero no era riqueza, sino influencia. ¿Qué le trae por aquí, señor Wert?, preguntó James. Wert se tomó un momento para mirar el parque antes de responder. El viento mecía suavemente el cabello de James, pero el de Wert, peinado hacia atrás, permanecía impecable. Tenía una barba meticulosamente recortada y la piel pálida, probablemente no por falta de mujeres, pensó James, sino por su falta de encanto. ¿Señor Coles, se ha enamorado alguna vez?, preguntó Wert en voz baja. Lo fui. Una vez. Hace mucho tiempo. Entonces quizás entiendas por qué estoy aquí. Estoy enamorado, profunda y dolorosamente. No es obsesión, no es deseo. Amor. Amor verdadero, implacable. James permaneció en silencio. Está casada, continuó Wert. Claro, por eso acudí a ti. James asintió. Una mujer casada no suele ser un obstáculo para mí. Pero su marido es uno de esos hombres. Sensible. Vulnerable. Lo comparte todo con ella. Probablemente también se afeita el trasero. Ella lo ama. De verdad. Somos amigos desde hace 15 años. Dice que me ama, pero como a un hermano. James inclinó la cabeza con fingida simpatía. He construido un imperio, señor Coles. Pero nada de eso importa. No si no puedo tenerla. La quiero a mi lado el resto de mi vida. Nunca puedo prometer que te amará, dijo James con cautela. Pero sí puedo prometerte que te engañará. Que la descubrirán. Que su matrimonio podría terminar, aunque no te doy ninguna garantía. Wert se inclinó hacia adelante. ¿Cómo empezamos? Primero, dijo James, cobro $500 por cada hora que dedico a su caso. Si no puede aceptarlo, nuestra conversación termina aquí. Wert asintió en señal de acuerdo. Segundo, James abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Quiero que llenes este paquete, dijo James. El señor Bart arqueó las cejas sorprendido al mirar la carpeta. ¿Qué estoy llenando? ¿Una solicitud de préstamo? James sonrió levemente. Señor Bomer, escúcheme con atención, esto es muy importante. Este paquete contiene una serie de preguntas detalladas sobre su dama. Necesito respuestas veraces y completas. ¿Cree que puede conquistarla simplemente acariciándola y susurrándole palabras dulces? Claro que no. No permitió que el señor Bart interviniera. Si realmente es la mujer que dices, debo saberlo todo. Nada es demasiado extraño ni irrelevante.
Si te pregunto cuántos pelos tiene en la nariz, espero que me des la estimación más precisa posible. ¿Entiendes? Sí, claro, pero este paquete es bastante grueso. Tardaré toda la noche en terminarlo. Entonces te sugiero que empieces de inmediato. Nos vemos aquí mañana al mediodía. Asegúrate de responder a todas tus preguntas. Solo entonces podré empezar a trabajar. ¿Está claro? Creo que sí. Simplemente no esperaba que tu trabajo fuera tan exigente. Debes ser muy bueno en lo que haces. James dudó un momento antes de responder. En 7 años, he manejado 137 casos. Completé con éxito 136 de ellos. El señor Bart arqueó las cejas. ¡Wow! Así que de verdad eres tan bueno como dicen. Confío plenamente en ti. Estudió a James por un segundo y luego preguntó con curiosidad, ¿qué pasa con el único caso en el que fallaste? Le deseo lo mejor, señor Bomer, dijo James con un leve asentimiento, levantándose del banco. Sin responder a la pregunta, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la claridad del día soleado. A la mañana siguiente, James regresó a su lujoso complejo de apartamentos tras otra reunión con el señor Bart. Saludó al portero con una breve inclinación de cabeza y entró en el ascensor, absorto en sus pensamientos sobre una copa de vino, una velada junto a la chimenea y el grueso paquete de documentos que el señor Bomer acababa de entregarle. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no percibió de inmediato la familiar fragancia que llenaba el ascensor. Solo después de un momento se dio cuenta de que Vanessa estaba a su lado. Vanessa era una mujer atractiva, alta, de piernas largas y cabello oscuro y ondulado que le caía en cascada por la espalda. Estaba casada, por supuesto. Para James, ella no era más que un proyecto secundario, un poco de práctica para mantener sus habilidades al día. Siempre se mantenía en forma, física, mental y emocionalmente. Ella sonrió, revelando sus impecables dientes blancos. Buenas tardes, James. James le devolvió la sonrisa suavemente. Buenos días, señora Rogers. Sus labios carnosos se curvaron juguetonamente. James, ¿cuántas veces tengo que pedírtelo? Llámame Vanessa. Él rió suavemente, tomó su mano y rozó sus labios contra ella. Mis disculpas, Vanessa, murmuró, sus labios se detuvieron. Cuando levantó la vista, sus mejillas estaban sonrojadas y su respiración se había acelerado ligeramente. El ascensor sonó y las puertas se abrieron. Creo que este es su piso, mi señora. Vanessa miró hacia el pasillo y luego lo miró. Su vacilación era evidente. James. Necesito hablar contigo. A solas. Quizás en tu apartamento, añadió con esperanzada incertidumbre. James sonrió y le aseguró que estaría encantado de hablar. Pero en su interior, resonó un pensamiento familiar, otra ilusión se hizo añicos. ¿Por qué pensé que se resistiría? Se recordó a sí mismo, esto era solo un entrenamiento. No debía haber dejado que la esperanza volviera a desvanecerse. Sobre todo con ella. La condujo a su ático. Mientras caminaba por el elegante espacio, ella elogió cortésmente su gusto, aunque él sabía que solo estaba siendo cortés. Las cosas materiales nunca le habían importado mucho. En la sala, un sillón de cuero frente a la chimenea, donde James solía sentarse a leer. Un gran televisor colgaba de la pared y una estantería alta se extendía a un lado. Por lo demás, la habitación estaba decorada con sencillez. ¿Le gustaría un recorrido, mi señora?, preguntó James, ofreciéndole el brazo con aire caballeroso. Ella rió entre dientes ante su actitud anticuada y lo tomó del brazo. Él le enseñó su estudio, más acogedor que la sala, con un escritorio de roble pulido, archivadores y un amplio ventanal. Luego la condujo al dormitorio, donde se quedó mucho más tiempo. El espacio era elegante pero minimalista, una cama grande, una cómoda elegante, nada más. Finalmente, regresaron a la sala de estar y se acomodaron en un pequeño sofá en la esquina. Entonces, Vanessa, preguntó James juntando las manos, ¿cómo puedo ayudarte? Bajó la mirada hacia sus manos, sonrojada. Su voz era suave cuando finalmente habló,
estas últimas semanas contigo han significado más de lo que esperaba. Me despierto cada mañana pensando en qué decirte, cómo coquetear. Su voz se fue apagando, con el rostro cada vez más rojo. James le puso una mano suavemente en el brazo. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿En mi apartamento? ¿Deseándome tan abiertamente? No lo sé, dijo ella, sin dejar de mirarlo. No puedo explicarlo. No he dejado de pensar en ti. Lo amo, pero te deseo a ti. James ya no se contuvo. Quizás porque soy diferente. O quizás tu esposo no te hace sentir deseada. Por eso estás aquí, porque buscas satisfacción. Deja de mentirte. Esperaba que lo abofeteara y se marchara furiosa. Pero en cambio, se inclinó y lo besó con avidez. A medida que el beso se profundizaba, se acomodó entre sus piernas, con un toque audaz y deliberado. James le pasó la mano lentamente por el hombro, sintiendo su tensión bajo sus dedos. Ella sostuvo su mirada, con ojos oscuros y sin miedo, y lo atrajo hacia sí. Él sonrió. Ya no había palabras entre ellos, solo el ritmo tranquilo de su respiración y la atracción eléctrica entre sus cuerpos. James siguió cada uno de sus movimientos, su ritmo acelerándose como si fuera atraído por una fuerza invisible. Ella le susurró algo al oído y él solo rió entre dientes, saboreando el momento. Pronto, ella tembló contra él, sin aliento. James sonrió, observándola con atención, y recorrió suavemente su columna con los dedos, calmando su respiración entrecortada. «Eres extraordinario», susurró. Susurró, mordiéndose ligeramente el labio, incapaz de ocultar la leve sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus labios. Ella le devolvió la sonrisa, con una expresión desbordante de emociones tan profundas que era imposible expresarlas con palabras. Tiró la toalla y se sentó junto a su cabeza. «Vanessa, lamentablemente tengo asuntos importantes que atender. Gracias por la experiencia». La brusquedad de su despedida la hirió claramente. Su rostro, antes cálido, ahora reflejaba un dolor silencioso. Sin decir palabra, se vistió rápidamente. James sabía que la había ofendido. «No te amo». «Bueno, adiós», dijo con un dejo de vacilación, haciendo una pausa como si esperara una disculpa o un cambio de opinión. Pero él simplemente la miró, sin decir nada. Las lágrimas brotaron de sus ojos al comprender la dolorosa verdad, la habían utilizado. Extendió la mano hacia la puerta, pero su voz la detuvo. «Vanessa, si alguna vez quieres un poco de buena intimidad, sabes dónde encontrarme». Cerró la puerta de golpe tras ella con un fuerte portazo. En el pasillo, se derrumbó, ahogando los sollozos mientras intentaba contenerlos. Lloró, no porque la hubieran usado, sino porque en el fondo sabía que aún aceptaría su oferta. De vuelta en el apartamento, James hizo una mueca de disgusto. ¿Hay alguien en este mundo maldito que aún conserve un ápice de dignidad? Se levantó y agarró la carpeta que el señor Bart le había preparado. Volvió a sentarse y comenzó a revisar los documentos. Recorrió las páginas con la mirada, deteniéndose en un nombre, Jennifer Chansey. Quizás tenga dignidad, pensó. Una chispa familiar de esperanza brilló en su pecho mientras comenzaba los preparativos para una nueva misión. James estaba sentado en su coche, masticando un sándwich en silencio, mientras observaba a Jennifer caminar hacia su vehículo. Era puntual, como siempre. La observó salir del aparcamiento del gimnasio y dirigirse a casa. Tras terminar el último bocado, arrancó el coche, manteniendo una distancia prudente. Años de experiencia le habían enseñado a seguir a alguien sin ser detectado. Rara vez le preocupaba que lo detectaran, la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que la están siguiendo. Aún así, James prefería no arriesgarse. Esa cautela le había ganado su reputación. Mientras la seguía, su mente se desvió hacia los detalles del caso. El señor Ballard había respondido exhaustivamente al cuestionario del cliente. Jennifer Chansey estaba casada con Mike Chansey, ingeniero de software. Llevaban 12 años casados y tenían un hijo de 10 años llamado Mike Jr. Jennifer trabajaba como maestra de jardín de infantes y amaba a los niños.
Medía aproximadamente 1,72 metros, se mantenía en excelente forma, lucía un bronceado radiante y una espesa cabellera castaña, cortada a la altura de los hombros. Y lo más importante, parecía amar profundamente a su esposo. James la había estado vigilando durante una semana y no había encontrado nada raro en ella. Todos los lunes y jueves, pasaba 2 horas en el gimnasio después del trabajo y luego conducía directo a casa, excepto una vez, cuando paró a comprar comida. Una noche, tuvo una cita con su esposo. James los observó desde lejos en un acogedor restaurante. Se mostraban abiertamente cariñosos, sonriendo y riendo. En realidad, parecía aburrida. Y a James eso le gustó. Quizás ella sea diferente, reflexionó. Quizás pueda resistir. Hay algo en ella, una fuerza silenciosa. El amor perdura. No todos somos animales lujuriosos. El amor existe. Sé que existe. Estos pensamientos lo habían atormentado toda la semana. Claro que siempre afloraban al comienzo de una nueva misión. Siguió conduciendo hasta pasar por su casa. Por el retrovisor, la vio salir del coche y entrar. Muy bien. Es hora de empezar. James ya había visto suficiente. Ahora venía la estrategia. Más tarde, James dormitó en su silla, con varias páginas de notas manuscritas esparcidas sobre su regazo. De repente, se movió, hojeándolas como si su mente dormida hubiera resuelto un rompecabezas. Con una leve sonrisa de satisfacción, levantó una hoja a la luz. Como siempre, había esbozado varios enfoques posibles, dejándolos asentar en su subconsciente. Al final, un camino siempre se aclaraba. Estudió detenidamente el plan elegido. El gimnasio sería el punto de contacto. Se apuntaría y se aseguraría de estudiar cerca. Su imagen sería la de un hombre amable y sociable que disfrutaba haciendo ejercicio, sin coqueteos ni desplantes. Tenía que ser sutil. Usando información privilegiada del señor Bart, crearía la ilusión de que compartían muchos intereses. Tras pensarlo detenidamente, decidió presentarse como un voluntario que atendía a niños con enfermedades terminales en hospitales locales. Jennifer era una maestra de jardín de infantes que amaba a los niños, esto le conectaría con ella. Y no sería solo una fachada. James tenía la intención de hacerse su amigo sincero. Un día, la invitaría a acompañarlo al hospital para entretener a los niños. Era arriesgado, significaba exponer parte de su verdadero yo. Pero a veces, había que correr riesgos. Al menos esa era la esperanza. Podría quebrarse antes de lo esperado, ya había sucedido antes. A menudo, tras horas de investigación y planificación, sus objetivos cedían en cuestión de días. Muchos solo buscaban atención o afecto. Jennifer, sin embargo, tenía que ser diferente. Con un plan claro en su mente, James se levantó y comenzó a vestirse. Mientras tanto, Jennifer abrió lentamente los ojos, entrecerrándolos ante la suave luz matutina que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Con un profundo suspiro, se giró y le dio un codazo a su esposo. Murmuró. Despierta, cariño. Ya es de mañana. ¿Estás seguro? Murmuró. Ella rió quedamente. Sí, cariño. Hora de levantarse para ir a trabajar. Anda, ponte en marcha. Max se dio la vuelta con esfuerzo, se sentó en el borde de la cama con un bostezo, luego se levantó y se estiró. Se puso las pantuflas y se dirigió lentamente al baño. Jennifer lo observó con una amplia sonrisa. Se veía tan adorable, y aún así llevaba pantuflas. Lo que lo hacía aún más gracioso era que su mente dormida no se había dado cuenta de que llevaba sus suaves pantuflas de conejito. Se tapó la boca, intentando no reírse a carcajadas. Cuando él se giró para mirarla, frunció el ceño. ¿Qué? Murmuró. Nada, dijo ella, casi mordiéndose la mano para no echarse a reír. Te amo, susurró ella, apoyando la cabeza en su espalda. Él le dio unas palmaditas cariñosas en la mano. Yo también te amo. De verdad tenemos que ir a trabajar hoy, murmuró ella, con la voz amortiguada por su pecho. Le besó la cabeza. Lo siento,
cariño. Pero las cuentas no se pagan solas. Y hoy tengo una reunión importante. Ella lo miró, captando el brillo travieso en sus ojos. A su pesar, sonrió. Max se levantará pronto para prepararse para ir a la escuela, le recordó suavemente, resistiéndose a medias. El deseo ya había comenzado a consumirla también, pero todavía sentía la necesidad de reconocer la rutina de su hijo. Como dije, 5 minutos, respondió él, inclinándose para besarla. ¿Qué dices? El silencio reinaba en la casa, algo inusual en la última década desde el nacimiento de su hijo. Pero ahora, parecía que el tiempo había retrocedido a una época en la que ni llantos ni pasos interrumpían su vida privada. Estaba de pie junto al lavabo, con la mirada perdida en el espejo, cuando sintió su presencia detrás de ella. Esa simple proximidad desató una oleada de energía en su interior. Bueno, aquí vamos de nuevo, pensó, y una sonrisa burlona tiró de sus labios. Él siempre sabía leer sus pensamientos. Deslizó las manos sobre sus hombros, atrayéndolas suavemente hacia sí. Sus labios rozaron su cuello en un lenguaje tranquilo que solo ellos hablaban, su comunicación silenciosa, desarrollada durante años de intimidad. Una mirada al espejo y la suave sonrisa en sus labios lo dejaron claro, no iba a resistirse a esa espontánea oleada de ternura. Hoy no hay tiempo para largos rituales, murmuró con una breve risa, sabiendo que se entendían perfectamente. Sin decir palabra, la miró con confianza y giró su rostro hacia el espejo, como diciendo, como quieras. Siempre apreció cómo él podía leer sus deseos sin dramatismo ni declaraciones. No necesitaban poesía, solo miradas, caricias y gestos llenos de significado. Cada movimiento que hacía era preciso, seguro e intencional. Su comprensión de sus necesidades siempre había sido extraordinaria. Ya no eran recién casados perdidos en la pasión, pero en esos raros momentos, ella sentía la misma intensidad que antaño. Su agarre se apretó alrededor de su cintura, y la habitación se llenó de un tenso silencio. No se necesitaban palabras, solo aliento, calor y comunicación silenciosa. Los únicos sonidos eran sus respiraciones agitadas y el ritmo tranquilo de sus cuerpos. Para ellos, era más que suficiente. La tensión crecía como el suspenso de un thriller, donde el clímax era inevitable, pero aún inalcanzable. Sintió oleadas de calor recorrer su cuerpo, cada una tan abrumadora como la primera. Al acelerar el ritmo, supo que el final estaba cerca. Solo pudo exhalar un sonido tembloroso y sin aliento, ¡oh! La habitación parecía envuelta en el eco de su intercambio sin palabras, ese lenguaje profundamente íntimo que habían perfeccionado con los años. Su cuerpo temblaba, abrumado. Era como si el mundo entero se detuviera, conteniendo la respiración. Y entonces, como en un fundido cinematográfico muy oportuno, empezaron a disminuir la velocidad. Él se inclinó sobre ella, respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Un golpe en la puerta del dormitorio rompió el silencio. «¿Mamá? ¿Dónde está el desayuno?» «Maldita sea», susurró su marido en voz baja. Ella se rió, poniéndose la bata mientras él se apresuraba a regresar al dormitorio para vestirse. Ella abrió la puerta y salió al pasillo, donde su hijo estaba frotándose los ojos somnolientos. «Vamos, cariño, vamos a prepararte el desayuno. Ponte el uniforme del colegio y no olvides cepillarte el pelo». El niño regresó a su habitación y ella se dirigió a la cocina, apresurándose para preparar el desayuno y prepararse para la escuela. Por suerte, él asistía a la misma escuela donde ella enseñaba, lo que les ahorraba un tiempo precioso por las mañanas. Se recordó a sí misma que debía agarrar su bolsa de gimnasio, después de todo, era lunes. Era lunes, y James se vestía tranquilamente en el vestuario masculino del gimnasio que Jennifer frecuentaba. Repasó el plan mentalmente. Eran las 4 de la tarde, su hora habitual. Siempre entrenaba de 4 a 6. James se observó en el espejo. Alto, guapo y bien formado, sus músculos estaban bien definidos. Una moneda prácticamente podría rebotar en sus abdominales. Sabía que muchos de sus éxitos provenían de su físico, pero nunca se dejó llevar por la vanidad. Su apariencia era simplemente una herramienta, nada más.
Tras respirar hondo para meterse en el personaje, salió del vestuario. Deambuló entre las máquinas, aparentando estar explorando, sin buscar a nadie en particular. Finalmente, la vio. Jennifer ya sudaba, corriendo a un ritmo constante en la cinta, concentrada y decidida. Llevaba una camiseta sin mangas ajustada y pantalones cortos que dejaban al descubierto sus piernas tonificadas. James echó un vistazo rápido a los aparatos cercanos, evaluando sus opciones en un instante. Luego se dirigió a la máquina de press de banca, que estaba frente a las cintas, y comenzó a cargarla con varios discos de 20 kilos. La cantidad de peso no era sutil. Quien levantara tanto peso solo era imprudente o desesperado, o ambas cosas. Jennifer salió de sus pensamientos al notar al hombre forcejeando frente a ella. Parecía perdido, inseguro, consciente de que quizás se había sobreestimado. Miró a su alrededor, como si buscara a alguien que lo viera. Se tumbó, lo pensó, se incorporó y le dedicó una sonrisa tímida antes de apartar la mirada. Había algo entrañable en su torpeza. Con un suave suspiro, Jennifer redujo la velocidad de la cinta y se bajó. Se acercó a él. Él se levantó rápidamente, evitando su mirada, visiblemente avergonzado. «Hola», dijo con una sonrisa. «No pude evitar notar que podrías necesitar ayuda». Levantó la vista, sonrojado. «Oh, señora. No quería molestarla. Soy un idiota por pensar que podría con ese peso yo solo». Ella lo observó. Era muy atractivo, y sin embargo, de alguna manera, no lo sabía. Había en él una cualidad humilde, algo inusual en un hombre con ese aspecto. «No hay problema. La verdad es que me vendría bien un descanso de la cinta. Por alguna razón, hoy estoy más cansado que de costumbre». Dudó. «¿Estás seguro de que no te estoy distrayendo?» Ella hizo un gesto de desdén con la mano. «Para nada. Déjame ayudarte». «Insisto». El alivio inundó su rostro y su sonrisa iluminó sus facciones. Era increíblemente guapo. Ella se acercó al banco y lo usó como excusa para apartar la mirada, con la esperanza de disimular el rubor que se apoderó de sus mejillas. «Eres una mujer casada, Jennifer. Deja de admirar a este hombre». Aún así, no había nada de malo en fijarse en alguien atractivo. Jennifer jamás engañaría a Mac, su corazón le pertenecía por completo. Recuperando el control de sí misma, tomó posición detrás de la barra. «Muchas gracias. Prometo que no te quitaré mucho tiempo, solo 3 series de 10 repeticiones». «No hay problema», respondió ella. Sus mejillas se hincharon al esforzarse por levantar la pesa. Le temblaban ligeramente las manos al bajar la barra hasta el pecho y volver a subirla. Jennifer mantuvo las manos debajo de la barra por si flaqueaba, pero completó la primera serie sin necesitar su apoyo. Su rostro se puso rojo por el esfuerzo. «No tienes que impresionarme», bromeó. «No hay vergüenza en pedir ayuda». Él le sonrió y su corazón dio un vuelco. ¿Qué clase de hombre sería si no pudiera levantar ese peso sin la ayuda de una mujer hermosa? El cumplido la hizo sonrojar. Su masculinidad le recordó a su marido. Recordó la mañana que habían pasado juntos y su rostro se calentó aún más. «James», dijo, ofreciéndole la mano. «Jennifer», respondió ella, sacudiéndolo. «Jennifer», repitió lentamente, saboreando el sonido. «Mucho gusto. Es mi primera vez aquí, así que me alegra mucho encontrarme con una cara amiga. Bueno, en nombre de todos los asiduos al gimnasio, bienvenidos». Solo entonces se dio cuenta de que él todavía le sostenía la mano. «Estoy casada», dijo de repente, y luego se sonrojó aún más. «Señor, ni siquiera te está coqueteando». «Cálmate, Jennifer». James soltó su mano con una leve sonrisa. «Bueno, gracias por compartir eso, pero no estoy buscando citas ahora mismo», dijo con una risita nerviosa. «Aunque eso no significa que nunca consideraría salir contigo». Hubo una pausa incómoda entre ellos, profundamente incómoda para Jennifer, pero él simplemente se sentó allí, divertido por su estado de nerviosismo. «Bueno», dijo finalmente, rompiendo el silencio, y ella agradeció esa pequeña merced.
¿Qué tal si nos olvidamos del crash de banca? Me vendría muy bien un poco de cardio. ¿Te importa si te acompaño en la cinta? Por supuesto, respondió Jennifer, todavía sintiéndose avergonzada. Caminaron juntos hacia las cintas de correr, y él eligió la que estaba junto a la de ella. Durante varios minutos, corrieron en silencio, ajustando la velocidad y encontrando su ritmo. Con el paso de los minutos, la vergüenza de Jennifer se fue desvaneciendo. Simplemente la había pillado desprevenida al encontrarse con el hombre más atractivo que jamás había visto. No es que tuviera intención de actuar, ni mucho menos. Mike, su esposo, le resultaba muy atractivo y lo adoraba. Pero fingir que el hombre a su lado no era objetivamente más guapo sería mentir. Aún así, la admiración era inofensiva, igual que admirar un cuadro de Van Gogh. Podía apreciar la obra sin querer poseerla. Su amor por Max se encendió en su corazón, creando una barrera sólida contra los encantos de cualquier otro hombre. Siento mucho nuestro incómodo primer encuentro, dijo Jennifer finalmente. Solo quería evitar que pensaras que asumí que me estabas coqueteando. Solo me sorprendió, eso es todo. Supongo que eres muy consciente del efecto que tu apariencia tiene en las mujeres. Se rió. Sí, créeme, lo sé. Demasiado bien. La verdad es que es un inconveniente constante. Me cuesta tener una conversación normal con mujeres. Por eso tengo muy mala suerte. Por eso dije que no busco nada ahora mismo. Jennifer frunció el ceño pensativa. ¿Sabes? Nunca lo había considerado. Quizás la belleza puede ser tan maldita como, bueno, lo contrario. Estoy seguro de que lo entiendes muy bien, dijo con una sonrisa deslumbrante. Jennifer se sonrojó levemente, pero mantuvo la compostura. Su amor por Max se interponía firmemente entre ella y este desconocido, pero los halagos del hombre se le escapaban. Oh, creo que me estás halagando, respondió ella. En fin, es hora de cambiar de tema. ¿A qué te dedicas? Le dedicó una pequeña sonrisa. Técnicamente, no trabajo para ganarme la vida. Heredé dinero de mi padre. Tengo todas mis necesidades cubiertas, así que decidí dedicar mi tiempo al voluntariado. ¿De verdad? ¿Qué tipo de voluntariado haces? Principalmente en hospitales. Paso tiempo con niños con enfermedades incurables, intentando animarlos. Jennifer sintió una oleada de compasión. Debes ser buena persona. Se rió. No me juzgues tan rápido. Pero sí, me encanta lo que hago. Me gusta mucho trabajar con niños. Ella arqueó una ceja ante su elección de palabras y él casi tropezó en la cinta, recuperando el equilibrio rápidamente. No, así no, balbuceó. O sea, me gusta ayudar a los niños. No. Ya sabes. Jennifer se echó a reír ante su nerviosa corrección. Lo siento. No pude resistirme. Pero me alegra ver que tú también puedes sentirte avergonzado. La miró de reojo, sonriendo de nuevo. Jennifer sintió que los muros que había construido empezaban a agrietarse un poco. Amo a Mac, se recordó a sí misma y con eso, el calor regresó a su corazón. Aún así, la sonrisa del hombre iluminaba el espacio a su alrededor. Había algo contagioso en ella. ¿A qué te dedicas?, preguntó, rompiendo el silencio. Curiosamente, también me encantan los niños. Soy maestra de kinder. Bueno, ¿qué te parece? El primer amigo que hago aquí es igual que yo, dijo, sorprendido. Perdón, quizá me adelanté un poco al llamarnos amigos. Solo esperaba, ya que pienso venir aquí con frecuencia, que pudiéramos hacernos compañía durante los entrenamientos. Jennifer dudó. El hombre era casi demasiado perfecto, guapo, amable, encantador. Eso la inquietó. Aún así, llevaba un año viniendo a ese gimnasio y no había hecho ni un solo amigo. Claro, dijo al fin. No me importaría. Su sonrisa se iluminó de nuevo. Apagó la cinta y se bajó. Bueno, me tengo que ir, dijo. Pero me encantaría volver a hablar contigo. Él extendió la mano y ella la estrechó.
Esta vez, el apretón se prolongó un poco más de lo que a ella le habría gustado, pero finalmente él la soltó, asintió y se fue. Jennifer lo vio alejarse, sintiendo aún un leve cosquilleo en el lugar donde su mano la había tocado. Un temblor le recorrió el brazo y el cuerpo. James sonrió para sí mismo mientras salía del gimnasio. La primera semilla ha sido plantada, pensó. Veamos qué crece. La emoción del desafío que se avecinaba le levantó el ánimo. Sabía que Jennifer no se rendiría fácilmente. Una parte de él ansiaba la pelea, y otra parte deseaba en secreto que no se rindiera. Ese conflicto interno lo carcomía. Ella se rompería. Él estaba seguro. Ya en su coche, llamó al señor Bart. Hola, soy Peter Bomer. Señor Bomer, le presento al señor Coles. Yo hice el primer contacto. Creo que todo salió muy bien. Oyó a Bart suspirar aliviado. He estado nervioso toda la semana. Sé que dijiste que no llamara, pero necesitaba desesperadamente noticias. Señor Bomer, acordamos las reglas. Necesito espacio para hacer mi trabajo. Me contrató porque soy el mejor y trabajo mejor bajo mis propios términos. Esto llevará tiempo. No se preocupe, sucederá. Lo sé. Es solo que he esperado 15 años para tener la oportunidad de estar con ella. Ahora que por fin está en marcha, siento que estoy perdiendo la paciencia. Intenta no pensar en ello, le aconsejó James. Céntrate en otras cosas. Está rodeada de un fuerte muro de amor. Tomará tiempo derribarlo. La paciencia es una virtud, señor Ballard. Y no te preocupes por la tarifa, cobro una tarifa fija. Oh, el dinero no es el problema. Solo quiero estar con ella. Pero lo entiendo. No será fácil conquistarla. Gracias por la información. Lo mantendré informado. Le deseo lo mejor, señor Bomer. Tratar con clientes era la parte del trabajo que menos le gustaba a James. De hecho, había muy pocas partes de su trabajo que realmente disfrutaba. Especialmente la creciente constatación de que siempre había demanda para este tipo de servicio. La gente creía en el amor. Vivían con la ilusión de que aún existía algo noble y puro. Y James fue quien destrozó esa ilusión. El amor no era real. Era un mito que la gente usaba para justificar sus errores y darle sentido a su sufrimiento. En realidad, el amor era solo una excusa. Sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos. ¿Qué me hizo?, se preguntó. Me arruinó. ¿Por qué me casé con ella? La imagen de una mujer hermosa intentó aflorar en su mente, pero la reprimió sin piedad. Había jurado no volver a pensar en ella. Mientras tanto, Jennifer se sentía extraña camino a casa. La imagen del hombre del gimnasio rondaba su mente. Desde que se enamoró de Mac, nunca había pensado seriamente en otro hombre. Rara vez se fijaba en si alguien era atractivo. Sí, los hombres intentaban coquetear con ella, las mujeres hermosas aprendieron a vivir con eso, pero ella siempre mostraba su anillo de bodas y ellos se alejaban. Pero James, de alguna manera había logrado atravesar sus defensas sin siquiera intentarlo. Quizás era porque era increíblemente guapo, pero nada coqueto. Quizás era solo su orgullo. Sonriendo para sí misma, decidió que debía ser así, su orgullo estaba herido porque él no se le había insinuado. Esa era la verdadera razón por la que se le había quedado grabado en la mente. Sintiéndose un poco tonta, pero más ligera, llegó a casa. Mike ya había regresado y había recogido a Mac Jr. de la escuela. Siempre lo hacía cuando ella iba al gimnasio. El aroma de la cena impregnaba el aire. Sentarse a la mesa con su esposo y su hijo la devolvió a la realidad. Los pensamientos que tenía en el gimnasio empezaron a parecer ajenos, de alguien a quien apenas reconocía. Esta es mi vida, se recordó a sí misma. Aquí es donde pertenezco. Con mi amado esposo y mi maravilloso hijo. Max se estremeció mientras dormía, pero no despertó, seguía roncando suavemente. Jennifer sonrió levemente mientras lo observaba. Parecía tan tranquilo, completamente perdido en el mundo. Ella suspiró.
Este hombre podría dormir durante un tornado, un terremoto y un apocalipsis zombie a la vez. Pero esa noche, tenía otra cosa en mente. Se inclinó y le tocó suavemente el hombro para ver si despertaba. Nada. Continuó respirando de manera constante y sin verse afectado. Jennifer negó con la cabeza, divertida y decidida. Despertarlo sería una misión, pero estaba lista para ello. A veces, la vida te da un momento en el que simplemente sabes que es hora de actuar. Y esta noche, lo haría. Mike murmuró algo incomprensible en sueños, como si soñara con una batalla naval de piratas del Caribe, completamente ajeno a lo que realmente estaba sucediendo. Jennifer sonrió con sorna, pero se mantuvo concentrada, decidida a asegurarse de que su mente, apenas consciente, registrara cada gesto. Poco a poco, sus reacciones se hicieron más evidentes. Ya no estaba completamente dormido. La atención de Jennifer oscilaba entre una tranquila confianza y un pensamiento disonante: soy fuerte, tengo el control, pero no me gusta cómo me siento ahora mismo. Las reacciones de Mac se volvieron más expresivas y, finalmente, estuvo completamente presente, incapaz de ignorar lo que sucedía. Cuando todo finalmente llegó a su fin, Jennifer dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Se sentó en silencio al borde de la cama, observando cómo Mac volvía a dormirse, casi dormido, como si nada hubiera sucedido. Su rostro reflejaba la calma satisfecha que las compañías de colchones sueñan con mostrar en sus anuncios. Bueno, suspiró, secándose la cara y alisándose el camisón, el amor no siempre son flores y poesía, a veces, es esto. Mac volvió a murmurar, esta vez con más claridad. Cariño, eso fue increíble. ¿Qué te pasó? Secándose la barbilla, Jennifer se acostó a su lado y sonrió. No sé. Solo quería que recordaras lo afortunado que eres de tenerme. Él rió suavemente y extendió la mano para acariciarle la mejilla. Cariño, me despierto cada día sabiendo eso. Doy gracias a Dios por ti. De verdad soy el hombre más afortunado del mundo. Su corazón se llenó de amor. Lo abrazó con fuerza, y Mac le devolvió el abrazo con la misma firmeza. En cuestión de minutos, su respiración se calmó y volvió a dormirse. Sintiendo una silenciosa satisfacción, Jennifer pronto también se durmió. No volvió a pensar en James hasta el jueves, cuando entró al gimnasio. No supo si sentía ansiedad por verlo o una extraña emoción. Si Jennifer tenía un defecto notable, era su orgullo. Se esforzaba por mantener su figura y apreciaba que los hombres la notaran. Nunca se le ocurrió engañar a Mac, pero sí disfrutaba discretamente de la atención. Por eso el comportamiento de James la había desconcertado la última vez, no había intentado coquetear con ella, ni una sola vez. Incluso le había dicho, sin rodeos, que no buscaba citas. Ella lo vio antes de que él la viera. Estaba trabajando con mancuernas, haciendo flexiones de bíceps con una camiseta sin mangas que dejaba al descubierto sus brazos esculpidos. Sus pantalones cortos se ajustaban a su musculosa complexión lo justo para revelar fuerza y disciplina. Parecía una estatua griega, viva y palpitante. Ese pensamiento la hizo sentir incómoda. Una cálida sensación la invadió mientras lo admiraba desde el otro lado del gimnasio. Pero hoy se trataba de orgullo, no de lujuria. Se enderezó y caminó hacia él con confianza. Hola. Me alegra verte de nuevo, dijo Jennifer, tomando un par de mancuernas y sentándose en el banco junto a él. La mirada de James se posó en ella y, por un instante, recorrió su revelador atuendo. Jennifer sintió una oleada de calor en su interior. Esperaba encontrarme contigo hoy, dijo James sonriendo. ¿Cómo estás? Ella levantó la vista, esperando atraparlo mirándola, pero James estaba concentrado hacia adelante, continuando tranquilamente su entrenamiento. Su orgullo recibió otro golpe. James, mientras tanto, se dio cuenta con cierta sorpresa de que los papeles se habían invertido. Me está casando, pensó. Al rememorar su último encuentro, algo encajó. Había venido hoy con un plan. No para seducirlo directamente, sino para recuperar su poder. No se trataba de él en absoluto. Se trataba de su orgullo.
Había dado por sentado que una mujer tan hermosa como Jennifer podría estar cansada de la atención masculina. Pero no, a ella le encantaba la admiración. La disfrutaba. Ese fue su error. Es hora de arreglarlo, pensó. Estaba pensando en nuestra última conversación, dijo James, esta vez dejando que su mirada vagara brevemente por sus curvas. ¿De verdad dije que no buscaba citas? Debí haber perdido la cabeza. Su rostro se iluminó ante el cumplido. Sí, lo hiciste. Y si no recuerdo mal, dije que estaba casada. Qué lástima, respondió en voz baja. ¿Seguro que estás casada? Jennifer rió suavemente. Por supuesto. Y no lo olvides. Somos amigas, ¿recuerdas? Aún así, ella estaba contenta, muy contenta. James dejó escapar un suspiro silencioso. El error había sido corregido. Jennifer sintió que su cuerpo respondía. Funcionó. Su orgullo ronroneó como un gato satisfecho. Una pequeña parte de ella quería ir a casa y cambiarse por algo más modesto, pero aún no. Hoy, se dijo, puede disfrutar de la vista. Solo hoy. Créeme, dijo James con suavidad, maldeciré el día en que te casaste. ¿Y cómo es, añadió, ser profesor de jardín de infantes? Continuaron su agradable conversación sobre su trabajo. Jennifer sintió que su admiración por su apariencia se transformaba en algo más seguro, una amistad cálida y relajada. Era un hombre realmente agradable. Si se concentraba lo suficiente, podría ignorar cualquier pensamiento pasajero de atracción. Aún así, la culpa la atormentaba. Mac jamás aprobaría esta creciente conexión. Siempre había aceptado a Peter, su viejo amigo, porque su vínculo nunca había sido romántico, y ella nunca se había sentido atraída por él. Pero James era diferente. Hubo atracción. Pero así era la vida. No puedes controlar cómo te sientes, pero sí cómo actúas. Con el tiempo, esperaba, estos sentimientos se desvanecerían. James le contó sobre su voluntariado. Sobre el día que llegó a un hospital para animar a los niños, solo para enterarse de que uno de ellos había fallecido la noche anterior. Mientras hablaba, la emoción se le atragantó. Se giró y tosió en su puño, tratando de disimularlo. Lo siento, dijo. No quise molestarte. No, lo que haces me parece increíble, respondió con voz suave. Te encantan los niños, ¿verdad? Él asintió. Por eso creo que deberías venir conmigo algún día. Significaría mucho para mí. Estos niños son tan valientes, Jennifer. Tienes que verlos. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Él había tocado una fibra sensible. Su hermana había muerto joven. Jennifer la había visitado muchas veces en el hospital, y ese dolor la había moldeado, había dado origen a su amor por los niños. Me gustaría, susurró ella, olvidándose de todos sus cuidadosos límites. James asintió solemnemente, sintiendo que había dado en el clavo. ¿Qué te parece mañana por la noche? Jennifer dudó. ¿Qué le diré a Mac? No importa. Necesito hacer esto. Bueno. Ella no notó la rápida mueca que cruzó el rostro de James. Segunda semilla plantada. Esa noche, James subió al ascensor a su apartamento, pensando en Jennifer. Me pregunto cuánto tiempo resistirá. No mucho, pensó. Vi la mirada en sus ojos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, dejó escapar un suspiro irritado. Vanessa estaba sentada afuera de su puerta, con equipaje. Ella se puso de pie cuando él se acercó. Vanessa, dijo, señalando sus maletas. ¿Qué es esto? Bajó la mirada. Dejé a mi marido. Le conté todo. Él me echó. Sus ojos estaban rojos. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Y el tono de James era despiadado. Ella se secó la cara y lo miró directamente a los ojos. Quiero quedarme contigo. Haré lo que quieras. Tendré intimidad contigo cuando quieras. Ni siquiera notarás que estoy aquí. Te lo prometo. ¿Por qué yo?
Vanessa. Tú eres rica. ¿Por qué no un hotel o quedarte con amigos? Porque, respiró entrecortadamente. Porque te amo. Te amo con todo mi corazón. Las lágrimas volvieron a fluir, haciendo que sus mejillas y sus ojos brillaran. Se veía más hermosa de lo que él la había visto jamás, pero no sintió nada. Lo siento, dijo James con frialdad. Pero has puesto tu corazón en el lugar equivocado. Vanessa ni se inmutó. Está bien. Me encargaré de ello. Solo déjame quedarme. Seré tu esclava. Sin ataduras. Sin expectativas. No te pediré nada. James entrecerró los ojos, ahora más curioso que molesto. ¿Por qué haces esto? Porque te amo. Y creo que si me quedo, quizás algún día, sientas lo mismo. Estás perdiendo el tiempo, dijo, aunque su voz se suavizó un poco. Ella contuvo la respiración. Él la observó, mordiéndose el labio pensativo. Finalmente, asintió. De acuerdo. Puedes quedarte. Pero estas son las reglas. La atracción mutua entre ellos engrosaba el ambiente, convirtiendo cada mirada y gesto en un lenguaje silencioso y privado. Vanessa, deseosa de complacer, seguía atentamente cada instrucción de James. Sus caricias eran delicadas y, en respuesta, James sintió una agradable calidez que lo recorría. Sus movimientos se intensificaron, cargados de una tensión compartida que ninguno podía negar. Aunque modesta por naturaleza, Vanessa revelaba una pasión en sus ojos que la sorprendió incluso a ella misma. James también la percibía, su cuerpo respondía a cada suave caricia, a cada momento de silencio que los acercaba a la liberación emocional. El mundo exterior parecía desaparecer. James fue sorprendentemente gentil, atento a cada reacción de Vanessa, asegurándose de que ella se sintiera vista y deseada. Se desplomó a su lado, momentáneamente satisfecho. Exhaló. Pero sus pensamientos cambiaron rápidamente. Ahora es tu turno, Jennifer Chance. Cariño, estoy muy orgulloso de ti, dijo Mac con cariño, ajustándose la corbata frente al espejo. Lo que estás haciendo hoy es algo muy noble. Jennifer sonrió mientras se ponía el vestido para ir a trabajar, tarareando suavemente. Estaba emocionada por visitar el hospital después del trabajo. Siempre había soñado con hacer algo tan significativo como esto. Entonces, continuó Mac, poniéndose la chaqueta, ¿Susan se encontrará contigo allí? ¿O van juntos? A Jennifer le dio un vuelco el corazón. La culpa la invadió, arrasando con su buen humor. Odiaba mentir. Pero decirle a Mac que iba a encontrarse con un hombre al que acababa de conocer solo generaría sospechas y conflicto. Si James alguna vez se convertía en un verdadero amigo, se lo diría a Mac. Pero por ahora, era solo un conocido. Nada más. La encontraré allí, dijo. De acuerdo. ¿Qué ganas tengo de que me lo cuentes esta noche? Se inclinó, la besó en la mejilla, cogió su maleta y salió por la puerta. Jennifer se sentó en la cama, con el corazón pesado. ¿Qué estoy haciendo? James miró su reloj. Hora de prepararse. Levántate, dijo bruscamente, haciendo rodar a Vanessa fuera de él. Parpadeó, estirándose. ¿A dónde vas?, preguntó adormilada. James la fulminó con la mirada. ¿Qué te dije sobre hacer preguntas? Levántate, vístete y sal. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par, alarmada. Parecía recordar dónde estaba. Ah. James. Lo siento, creo que lo olvidé por un segundo. Vístete, dijo con frialdad. Tengo que irme en 20 minutos. Tengo trabajo. Se mordió la lengua, visiblemente ardiendo de curiosidad, pero, sabiamente, guardó silencio. James sonrió con suficiencia. Bueno, ya que estoy de humor generoso, probablemente te estarás preguntando a qué me dedico, ¿no? Se sentó en el brazo del sofá. Podría decirse que me dedico a la seducción. Vanessa frunció el ceño. ¿El negocio de la seducción? Sí. Los hombres ricos me contratan para seducir mujeres. Su expresión se tornó incrédula.
¿Hablas en serio? ¿Eres un gigoló? James rió entre dientes. Sí, no, a veces me contratan maridos que quieren tenderles una trampa a sus esposas. A veces, hombres poderosos que quieren sabotear el matrimonio de una mujer por motivos personales. Hay muchos motivos. Vanessa se quedó mirando. James. Eso es asqueroso. La diversión desapareció de su rostro. ¿Crees que no lo sé? Su voz se volvió más aguda. Este mundo es asqueroso. El hombre que me contrata, la mujer que cede, no son mejores que yo. Todos juegan sucio. Vanessa se estremeció ante la furia en su voz. Lo siento. No entiendo por qué haces esto. La ira de James se fue desvaneciendo poco a poco. No importa. Soy quien soy. Vanessa se acercó, con una mirada dulce. Perdóname, James. No quise ofenderte. Cuéntame más. ¿Ganas bien de dinero? Se encogió de hombros. Depende de cuánto tarde. Normalmente, mis honorarios oscilan entre 5 y $25,000. Ella jadeó. ¿Tanto? ¿Por qué alguien pagaría tanto para seducir a una mujer? Porque estas mujeres no son de esas que se conquistan con unos cuantos cumplidos ni con dinero. Son fuertes. Se necesita una profesional. Vanessa frunció el ceño. ¿Entonces por qué los insultas? Si son tan fuertes, no son lo que dijiste. Basta de preguntas, espetó James. Tengo trabajo. Ojalá no estuvieras aquí. No vuelvas hasta que yo regrese. ¿Entendido? Ella asintió. ¿Qué me pasa? James se preguntó, ¿por qué le conté todo eso? Por un instante, abrió la boca para decirle que se fuera para siempre. Pero la volvió a cerrar. Al diablo con eso. Ya me ocuparé de ello más tarde. Tengo otro objetivo al que seducir. Jennifer esperaba en el estacionamiento del hospital, alisándose nerviosamente el vestido sobre las caderas. Había elegido uno de sus conjuntos favoritos, hasta la rodilla, entallado y con un discreto escote en V elegante pero apropiado. Al fin y al cabo, estaba allí para leerles a los niños, no para impresionar a nadie. No estoy aquí para impresionar a nadie, se recordó a sí misma. Aún así, su mente volvió a James. El rugido de un motor la hizo girar. Un Mustang negro se detuvo junto al suyo. James salió. El corazón le dio un vuelco. Hola, dijo ella sonriendo a pesar de sí misma. James se acercó con vaqueros y camiseta ajustada, su cuerpo tan escultural como siempre. Ella odiaba la facilidad con la que su pulso reaccionaba al verlo. Te ves genial, dijo, dándole un ligero abrazo. Ella lo devolvió, sorprendida. ¿Estás listo para esto?, preguntó. Ella sintió, aunque le temblaba la voz. Sí, creo que sí. James le tomó la mano. Vamos. Su mano era cálida, sorprendentemente suave, y ella supo que debía apartarse. Pero no lo hizo. Cruzaron la entrada y pasaron junto al mostrador de la enfermera. Esta le sonrió a James. James. Te han estado esperando todo el día. ¿Cuándo viene James? ¿Ya llegó James? Los malcrías. Jennifer sonrió ante el cálido intercambio. Debe venir aquí a menudo. Él seguía sosteniéndole la mano mientras caminaban por pasillo tras pasillo. Al doblar la última esquina, las paredes cobraron vida de repente, cubiertas de coloridos dibujos infantiles. Jennifer volvió a sentir los nervios. En la estación de enfermeras, James le soltó la mano. Hola, Rose. ¿Están listos los niños? Rose sonrió. Han estado rebotando en las paredes. James se volvió hacia Jennifer. ¿Estás lista? Jennifer tragó saliva con dificultad. Sí, ahora o nunca. James le dio una palmadita en la mano. Estarás bien. Les prometí que leeríamos el primer libro de Harry Potter. Yo me encargo de las voces masculinas. Tú te encargas de las femeninas. ¿Trato hecho? Jennifer exhaló aliviada. Perfecto. He leído esos libros una docena de veces.
Genio, dijo, y tomó su mano nuevamente mientras se acercaban a las puertas dobles. Él los empujó para abrirlos. Un coro de gritos alegres llenó la habitación. James. James está aquí. Los niños se animaron de repente, algunos gritando, otros aplaudiendo. James abrió los brazos de par en par, sonriendo de oreja a oreja. Se movía por la habitación, abrazando a cada niño. Algunos parecían saludables. Otros frágiles, apenas podían sentarse. Un niño estaba tan envuelto en tubos y máquinas que parecía un pequeño robot. Pero su sonrisa era la más amplia de todas. James se inclinó sobre él con ternura y le besó la frente. El niño rió. Su madre se tapó la boca para contener las lágrimas. El corazón de Jennifer se encogió. James se giró y le indicó que pasara. Una niña pequeña extendió los brazos al pasar Jennifer, y ella se agachó, abrazándola con cariño, haciendo todo lo posible por no llorar. Luego vino el cántico, Harry Potter. Harry Potter. James levantó una mano, calmando la habitación. Niños, dijo, hoy tengo una invitada especial. Saluden a Jennifer. Hola, Jennifer, gritaron a coro. Jennifer contuvo la emoción cuando James le entregó un ejemplar del libro. Abrió el suyo y juntos empezaron a leer. Después, James abrazó al último niño y salió de la habitación en silencio. Un peso siempre lo acompañaba al salir de allí. Amo a estos niños, pensó. Son los únicos verdaderamente inocentes que quedan. Aman sin condiciones. Pero nunca crecerán. Se preguntó cuántos volvería a ver la próxima semana. Jennifer se apoyó contra la pared exterior, abrumada. Le temblaban las manos mientras se cubría la boca. Esta es mi oportunidad, pensó. James la abrazó justo a tiempo, ella se desplomó en su hombro y empezó a sollozar. Le acarició suavemente el pelo y le susurró palabras de consuelo. Por una vez, ya no le importaba estar revelando una faceta más vulnerable de sí mismo. A veces, era necesario. Así que ahora, simplemente la acompañaba en su dolor, abrazándola. Sus pensamientos regresaron a la primera vez que había llegado a ese lugar. Se había sentido tan profundamente conmovido entonces como Jennifer ahora. Pero a diferencia de ella, no tenía a nadie en quien apoyarse. Aún así, no importaba, esos niños le habían salvado la vida. Al menos, una parte. Las lágrimas de Jennifer se calmaron después de unos minutos. Se apartó de James, todavía sorbiendo, y sacó unos pañuelos de su bolso para sonarse la nariz. Lo siento, dijo en voz baja. Creo que te manché la camisa. James miró por encima del hombro, vio la mancha de rímel y se rió entre dientes. Jennifer sonrió y luego se unió a su risa. Gracias, añadió con sinceridad. Gracias por todo. Lo que viví hoy significa más de lo que las palabras pueden expresar. No fue nada, respondió con dulzura, extendiéndole la mano. ¿Te llevamos a casa con tu encantador esposo? Ella sonrió y le tomó la mano. Le dio un pequeño apretón, y él correspondió. De la mano, caminaron hacia su coche. Jennifer se movía aturdida. Las emociones abrumadoras que acababa de experimentar aún la recorrían. Lo que más la impactó no fueron los niños, sino James. La forma en que interactuaba con ellos parecía casi mágica. Cuando les leía, no solo recitaba las palabras, sino que las animaba. Saltaba, usaba efectos de sonido y le daba a cada personaje una voz única. Jennifer se sentía incómoda al leer. Su voz era monótona e insegura, pero James le había asegurado que los niños la habían querido. Era evidente que lo adoraban. Y lo que era más importante, Jennifer notó algo en James que nunca antes había visto. Cuando estaba con los niños, era como si una máscara se le escapara de la cara. Nunca habría imaginado que se escondía tras una, pero ahora podía ver la diferencia. No sabía de qué se escondía, pero necesitaba ser esa versión de sí mismo, la del hospital, todo el tiempo. En esos momentos, parecía brillar. Incluso parecía más guapo, si eso era posible. Y Jennifer estaba aterrorizada. Su corazón,
durante mucho tiempo protegido por los muros construidos por su marido, comenzó a agrietarse. Ella nunca pensó que pudiera pasar, pero de alguna manera. Oh Dios, ella pensó, creo que me estoy enamorando de él. Presa del pánico, soltó la mano de James y corrió hacia su coche. ¿Pasa algo?, preguntó. Sí, algo anda mal, dijo ella, demasiado rápido. Me estás volviendo loca. ¿Lo soy? ¿Por qué?, preguntó sorprendido. No hay razón, mintió, intentando sonar casual. Bueno, me pareció así. ¿Disfrutaste hoy? ¿Te gustaría repetir? Di que no, Jennifer. Di que no. Me gustaría mucho, se oyó decir, traicionando sus pensamientos. Genial, dijo radiante. Entonces, buenas noches. Buenas noches, repitió. Buscó torpemente las llaves, pero no abrió la puerta. Sube al coche, mujer, se regañó. James la miró a los ojos. Ella vio algo parpadear tras ellos, algo intenso y desesperado. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Tenía las palmas de las manos resbaladizas y todo su cuerpo temblaba de calor. Él se acercó más. Jennifer, empezó, con la voz entrecortada. Dio otro paso. El corazón de Jennifer se sintió como si hubiera saltado de su pecho y corriera hacia casa sin ella. Buenas noches, susurró con la voz ronca por el anhelo. Dio un paso atrás y el momento se hizo añicos. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Se giró hacia su coche, abrió la puerta de golpe y la cerró de golpe. James ni siquiera había llegado a su coche cuando el de ella salió chirriando del aparcamiento. Amo a Mac. Las palabras giraron en su cabeza como un mantra durante todo el camino a casa. Cuando Jennifer llegó, la cena ya estaba servida. Mac se había esforzado al máximo. Docenas de velas titilaban por la sala. La comida se veía elegante y exquisita, e incluso le había servido su vino favorito. No había mejor manera de hacerla sentir más culpable. Hola, cariño, la saludó Mac con cariño. La besó y la acompañó a la mesa. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Él abrió el vino y le sonrió. Jennifer esperó a que le llenara el vaso. Necesitaba esos pocos segundos para recomponerse. Fue maravilloso, querida. No te imaginas lo que estos niños pasan. Fue lo más increíble que he hecho por alguien. Mac sonrió orgulloso, como si hubiera compartido la experiencia él mismo. ¿Te he dicho ya lo orgulloso que estoy de ti? Se sentó frente a ella y levantó su copa. Quiero oírlo todo. Y así le contó cómo la hizo sentir, cómo rompió a llorar. Pero omitió a James. No dijo que él la había consolado. Y, desde luego, no mencionó lo que pasó en el estacionamiento ni cuánto había deseado que la besara. ¿Qué me pasa?, pensó en silencio. Todavía amo a mi esposo con todo mi corazón. ¿Cómo podría desear a otro hombre? Terminó de cenar lo más rápido que pudo y le dijo a Mac que el día la había agotado. Él lo comprendió e incluso la arropó. La besó en la frente y regresó a la sala. La noche aún era joven. Jennifer yacía en la cama, mirando al techo. Su mente bullía con un ruido que no podía acallar. No quería pensar en lo que casi pasó en el estacionamiento. Porque en el fondo, en un lugar que se negaba a reconocer, Jennifer sabía la verdad. Ella estaba empezando a enamorarse de James. Pero esto no puede ser. Quiero mucho a Mac. Lo quiero muchísimo. ¿Cómo puede estar pasando esto? Confundida y devastada, hundió la cara en la almohada y lloró. Mike no oyó nada. Y así pasaron las semanas en una espesa niebla. James continuó desmoronando sus muros con delicadeza. Iban al hospital todas las semanas, y ahora también al gimnasio 2 veces por semana. Nada tan intenso como aquella noche en el estacionamiento había ocurrido desde entonces, pero de maneras más sutiles y significativas, James sabía que se estaba acercando a su corazón. La tristeza que había oscurecido el rostro de Jennifer durante una semana después de aquella noche se había desvanecido. Ahora,
Cada vez que veía a James, su rostro se iluminaba con una sonrisa. Se acercó a ella como si fuera un caballo tímido, despacio, con suavidad. Dejó que se acostumbrara al tacto. Un breve roce de su piel, un ligero apretón de su mano, nada más. Fue suficiente. Como era de esperar, el señor Ballard se estaba poniendo impaciente. Señor Coles, sé que no quería que lo llamara, pero ya ha pasado más de un mes. James respiró profundamente para contener su creciente ira. Señor Bomer, se lo dije desde el principio, trabajo a mi propio ritmo. Usted conoce a Jennifer mejor que nadie. ¿De verdad cree que si pudiera dominarla en menos de un mes, sería la mujer que usted conoce? Probablemente tengas razón, murmuró el señor Ballard. Que no haya cedido todavía es emocionante y frustrante a la vez. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Créeme, he avanzado mucho. No creo que tarde mucho más. Y no te preocupes por mi puntuación. Este trabajo costará la cantidad acordada, $25,000. Está bien, dijo el señor Ballard, aunque su tono era distraído. ¿Crees que le serviría de algo? James no se molestó en responder. Colgó. Odiaba tratar con clientes. ¿Era ese uno de tus clientes?, preguntó Vanessa detrás de él. James se dio la vuelta. El señor Bomer había llamado durante un momento particularmente agradable entre ellos. Ahora, la buena onda se había esfumado. Estoy cansado. Vamos a dormir. Apagó la luz y se metió en la cama. Sintió la mano de Vanessa deslizarse por su espalda. Él apartó suavemente su mano. Ella lo sabe mejor. ¿Qué espera? ¿Abrazos? Si ella se sintió decepcionada por su rechazo, no lo demostró. Cuando James casi había cerrado los ojos, Vanessa rompió de repente el silencio y preguntó, James, ¿fui una orden para la que tu esposo te contrató? James resopló contra la almohada, con la voz cargada de sarcasmo. Por favor, Vanessa, solo estabas practicando. Si fueras una orden, ni siquiera te pediría el pago. Diablos, ni siquiera la aceptaría esta vez. Vanessa exhaló un suspiro de alivio, con la voz temblorosa. James, sintiendo que algo no iba bien, se giró para mirarla. ¿Por qué estás feliz?, preguntó en la oscuridad, con tono inseguro. James notó que sonreía. Porque significa que me elegiste. No te lo ordené, respondió, sin poder contener la risa. Su risa aumentó hasta que le dolieron las costillas. Ay, querida Vanessa, eres demasiado buena para ser verdad. Hacía años que no me reía tanto. ¿De verdad crees que alguien como yo es capaz de amar? Estás en una completa ilusión. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se daba la vuelta, encogiéndose en sí misma. James sintió una punzada de culpa, algo que no había sentido en siglos. ¿Qué me pasa?, pensó. Ya no siento nada, esa parte de mí estaba quemada. Quemada por Allison. Hacía meses que no pensaba en Allison. Su recuerdo era fugaz, solo breves destellos que apartaba en cuanto aparecían. Mientras tanto, Jennifer se había reído del chiste de James al doblar la esquina hacia la sala de niños del hospital. Pero en un instante, algo no encajaba. El ambiente había cambiado, tranquilo, sobrio. James aminoró el paso y la sonrisa se le borró del rostro. Se acercó al mostrador de enfermería, pero en lugar de su habitual saludo cálido, la enfermera lo recibió con tristeza en los ojos. ¿Quién era?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. La enfermera respondió suavemente, Kevin. Jennifer sintió una descarga eléctrica. ¿Kevin? El chico que había visto en su primera visita. El que ni siquiera había podido abrazar a James. James apoyó los antebrazos en el mostrador, cabizbajo. Jennifer se estremeció cuando de repente pateó el mostrador, el sonido resonó en la habitación, por lo demás silenciosa. La enfermera rodeó rápidamente el mostrador y le puso una mano en la espalda. Lo siento mucho, dijo con dulzura. Era un niño muy valiente. Falleció esta mañana. Su madre me pidió que te dijera que Kevin te quería de verdad. Le cambiaste la vida.
James asintió, pero permaneció en silencio, demasiado ahogado para hablar. La enfermera le dio otra palmadita en la espalda antes de irse. Jennifer siguió a James hasta las sillas más cercanas y se sentó a su lado. Quería ser fuerte por él, pero pronto, su propio dolor la abrumó. Se apoyó en él y él la abrazó. Juntos, lloraron. Después de un rato, James habló con voz ronca: necesito algo de beber. Tengo algo especial en casa para días como estos. ¿Me acompañas? Algo en la mente de Jennifer le gritaba que no, pero estaba demasiado abrumada por el dolor como para resistirse. Sí, dijo en voz baja. Yo también necesito un trago. De camino a su apartamento, Jennifer aún intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Estaba en el coche de James, camino a su casa, en un estado vulnerable. Pero al mismo tiempo, se sentía muy cómoda con él. Habían compartido algo que nadie más podía entender, ni siquiera su esposo. Mac no había estado en las trincheras con ella hoy, él no era quien realmente podía comprender su dolor. James era el único que podía. James, por otro lado, sabía que esa noche algo iba a pasar. Sentía una amarga sensación de inevitabilidad. Los acontecimientos del día los habían traído hasta allí, y por mucho que quisiera resistirse, no podía evitar aprovecharse de la situación. No buscaba intimidad ni otra decepción. Se trataba más bien de acabar con ello cuanto antes. Sabía que se iba a romper, pensó, amargado y fatigado, aunque ninguno de estos sentimientos se reflejaba en su rostro. Era la encarnación de la tristeza y el dolor. Jennifer le tomó la mano todo el camino, y cuando llegaron a un complejo de apartamentos, James entró en el garaje subterráneo y la ayudó a salir del coche. No habían hablado mucho desde que salieron del hospital, él sabía que ella aún estaba demasiado aturdida para procesarlo todo. Subieron en ascensor a su apartamento, y al abrir la puerta, Jennifer se quedó paralizada. Empezó a llorar de nuevo. James recorrió el apartamento, comprobando si Vanessa se había ido. Por suerte, sí. ¿Por qué la dejé quedarse aquí?, pensó, negando con la cabeza mientras volvía con Jennifer. ¿Necesitas refrescarte?, preguntó suavemente. Jennifer lo miró sorprendida. No se había dado cuenta de dónde estaba. Sí, dijo asintiendo, necesito refrescarme. James la tomó de la mano y la llevó al baño. Esperó afuera hasta oír el sonido del agua corriendo y entonces sacó su teléfono. Señor Bart, señor Coles. Me alegra saber de ustedes. ¿Cómo están?, dijo James con voz firme. Creo que deberían saber que esta noche será la noche. Recuerden mi dirección. Todo mi apartamento está equipado con cámaras. Esperen afuera dentro de 1 hora para obtener sus pruebas. James oyó un grito de alegría al otro lado. Genial. Gracias. Voy para allá. Colgó justo cuando Jennifer salía del baño, con el rostro un poco menos tenso ahora que se había lavado la cara. Pero su mente seguía nublada por la preocupación. Estoy en el apartamento de James. No debería estar aquí. No debería sentirme así. Se secó las lágrimas, pero volvieron al recordar a Kevin. No es justo. Era demasiado joven. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, y James la tomó de la mano y la acompañó hasta el sofá. Se sentó a su lado, rodeándola con el brazo mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. Le acarició el pelo mientras lloraba, incluso besándola en la frente. Jennifer no podía dejar de llorar. Necesitaba un escape. Necesitaba dejar de sentir este dolor. James la besó de nuevo en la frente, pero esta vez, el beso tuvo una fuerza diferente. Encendió una chispa en su interior. Necesito esto, pensó. Solo así puedo olvidar el dolor. Los labios de James recorrieron lentamente su rostro, besando sus ojos, su nariz, cada mejilla. El cuerpo de Jennifer parecía arder de deseo. Su corazón latía con fuerza, y su cuerpo respondía a él como si nada más importara. El dolor aún persistía, pero ahora se mezclaba con una emoción más intensa y absorbente. Sus labios flotaron cerca de los suyos, y allí se quedaron, a solo unos centímetros de distancia.
Podía sentir la intensidad del momento y el tiempo pareció ralentizarse. Se quedó sin aliento, y cuando sus labios finalmente tocaron los suyos, cerró los ojos, dejándose envolver por él. Ella parpadeó y la realidad cayó sobre ella. No puedo hacer esto, susurró, alejándose de James como si la hubiera quemado. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz confusa. Esto está mal, respondió con voz temblorosa. Estoy casada. Por Dios, lo amo con todo mi corazón. No puedo hacerle esto a Mac. No sé en qué estaba pensando. James la miró fijamente, con la mandíbula abierta por la incredulidad. No, murmuró. Es imposible. El amor no existe. Por mucho que me duela, ya no puedo verte, dijo con voz firme. Siento algo por ti, lo sabes. Pero amo más a mi esposo. Y jamás le haría daño. No sé si es posible amar a dos hombres. Pero tengo que afrontar la verdad. Tengo una opción. Su corazón había tomado una decisión hacía mucho tiempo, había elegido a Mac. James apenas la escuchó. Estaba demasiado aturdido. Todas sus expectativas se habían acumulado, solo para que ella lo rechazara. Rechazado por amor. Sintió que la vieja barrera interior comenzaba a resquebrajarse, cediendo ante la presión. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Jennifer malinterpretó sus lágrimas. Ay, James, lo siento mucho. Si no hubiera conocido a Mac, se quedó en silencio mientras se inclinaba y lo besaba. Su mano rozó accidentalmente su miembro aún erecto. Se quedó paralizada un instante, mirándolo, pero luego negó con la cabeza. Te amo, James, susurró antes de darse la vuelta y salir del apartamento. James se sentó en el sofá, intentando, en vano, mantener intacta su barrera interior. Esta barrera lo había protegido de recuerdos y verdades dolorosas. Vanessa debe haber estado esperando que Jennifer se fuera porque entró al apartamento pocos minutos después de que Jennifer se hubiera ido. Entonces, ¿lo hiciste?, preguntó con voz gélida. En lugar de responder, James empezó a sollozar. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Vanessa corrió hacia él y lo abrazó. ¿Qué pasó?, preguntó con la preocupación reflejada en su voz, pero James ya estaba demasiado sumido en sus emociones como para oírla. La barrera finalmente se había derrumbado, y con ella, recuerdos agridulces volvieron a inundarlo. Una voz largamente desterrada regresó. James, basta. Ha pasado demasiado tiempo. Es hora de lidiar con tus demonios. No. Déjame en paz. Esto ya no funcionará, murmuró. Tu locura terminó. El amor existe, James. ¿De verdad lo dudaste? Tonterías, murmuró James con amargura. Si el amor existiera, ¿cómo pude ser traicionado de esa manera? Realmente te has metido en un callejón sin salida, ¿no? ¿Qué recuerdas?, preguntó la voz. Recuerdo bastante, respondió James con voz ronca. Recuerdo cómo Allison me traicionó. Me arruinó. James, ya es hora. Basta de mentirte a ti mismo. No. No puedo, dijo con voz ahogada. Esto necesita hacerse. Necesita sanar. Lo digo ahora. La engañé. Fui yo, sí. No te resistas, James. Recuerda. Recuerdo. Le fui infiel a Allison. Causé el fin de nuestro matrimonio, admitió James con voz ronca. Lo siento, susurró la voz. Hay una última cosa que tratar. Isabelle. Sí, Isabelle, dijo James, con el rostro tenso. Me sedujo. La odiaba, y la amaba. Isabelle, mi mentora. El hombre que me enseñó mi oficio. Me enseñó todo lo que sé. Has cerrado el círculo, James. Ahora es hora de sanar. Vanessa te ama, por muy equivocado que sea su amor. Llora en sus brazos. Permítete sanar. James siguió su propio consejo y siguió llorando, con Vanessa abrazándolo con fuerza. Tan absorto en su dolor, que se olvidó del señor Verruga. Lo había invitado al estacionamiento, justo por donde salía Jennifer.
Vanessa sintió cada movimiento, entregándose por completo al momento. Por primera vez en mucho tiempo, los pensamientos de James eran claros. Estaba inmerso en sensaciones extrañas, pero emocionantes. Todas sus preocupaciones parecieron desvanecerse, perdidas en algún lugar más allá del horizonte. James le levantó las piernas y se arrodilló con cuidado, sujetándole los tobillos como si fueran preciosos. Sus movimientos se mantuvieron seguros, creando un ritmo irresistible. Su respiración se aceleró y su voz se quebró en suaves susurros. «Oh, James», susurró, sus palabras no fueron pronunciadas, pero sí claras en la profundidad de su mirada. Cuando la giró boca abajo, todo cambió. Sus movimientos se fundieron en uno, como dos bailarines que dirigieran un vals eterno. Sus manos la sujetaron por las caderas, suaves pero firmes, marcando un ritmo ineludible. Cada instante parecía una eternidad. Cada gesto tenía un significado. Se movían juntos, guiados por una fuerza invisible. Con cada instante, la tensión aumentaba, y ella se estremeció ante la oleada de sentimientos que la invadió. James sentía acercarse el momento final, esa oleada de liberación que siempre traía alivio. Lo llenó de una sensación de plenitud. Su respiración se volvió inestable, todo a su alrededor quedó en silencio por un instante. Juntos, alcanzaron ese instante de quietud, cuando el mundo pareció congelarse. «Te amo, James», dijo ella, respirando con dificultad. «Te lo agradezco. Pase lo que pase esta noche, le doy gracias a Dios por mostrarme tu verdadero yo. Sé que aún no me amas, pero espero que lo hagas». «James, ¿sabes lo que es tener esperanza?» «Más de lo que puedes imaginar», pensó James, pero no dijo nada. Él aún no la amaba, pero tal vez algún día pudiera hacerlo. Unos momentos después, James recibió una llamada. Acababa de dejarle un mensaje de voz al señor Bart, pidiéndole que fuera a su casa a arreglar sus asuntos. Era curioso, pensó James. Cada vez que completaba una tarea y recibía el pago, se sentía fatal. Pero ahora, al haber fracasado y no haber recibido dinero, se sentía extrañamente liberado. Se entretuvo con sus quehaceres, reflexionando sobre Jennifer. «Es una mujer increíble», pensó. Pero horas después, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El señor Bart entró con aspecto inusualmente complacido. «Entonces, ¿cómo estamos?», preguntó James sorprendido. «Asuntos», respondió el señor Bart con una sonrisa. «No tengo ninguna queja». «¿Y usted?». James lo detuvo justo cuando empezaba a escribir un cheque. «Fracasé». El señor Bart parecía desconcertado. «¿Fracasó? ¿Qué quiere decir?». James asintió lentamente. «Tu plan era perfecto, más perfecto de lo que imaginaba. Pero, no funcionó». El señor Bart rió entre dientes. «La sedujiste, destruiste su apego a su marido y la dejaste en un estado emocional tan grave». «Genial». Se derritió como una servilleta de papel. James sintió una oleada de confusión. ¿De verdad hice eso? El señor Bart le entregó un cheque. «Eso es todo. Te dejo con tus otros asuntos. Buena suerte». James tomó el cheque pero permaneció en silencio, todavía en shock. El teléfono volvió a sonar, sacándolo de su trance. «Hola», la voz de James era mecánica. «Señor Coles, le presento al señor Flanagan». «¿Se acuerda de mí?». «Sedujo a mi esposa, Patricia». La mente de James luchaba por recuperar el conocimiento. Recordaba vagamente a la mujer, pero no podía recordar su nombre. «Patricia». «Lo siento», dijo finalmente James, con la voz hueca. «Se suicidó», dijo el señor Flanagan con la voz entrecortada. «Quiero que sepas lo que hiciste». La ira de James reemplazó su aturdimiento. «Me contrataste. Hice exactamente lo que querías. ¿Por qué pensarías que intentaba enamorarme de ella?». «La hiciste enamorarse de ti», gritó el señor Flanagan. «Creí que solo quería mi dinero». James sintió una satisfacción retorcida. «Estabas enamorado de tu dinero, no de ella». «Patricia, mi esposa», sollozó el señor Flanagan.
James colgó bruscamente, con la mano temblorosa. Colgó de golpe, solo para ver a Vanessa parada en la puerta, con bolsas de la compra en la mano. Su rostro estaba lleno de horror. ¿Qué haces aquí?, espetó James, intentando recuperar el control. Te lo dije, solo de noche. Vanessa dejó las compras y salió corriendo. James cerró la puerta de golpe, intentando acallar el caos que se apoderaba de su mente. Pero sus pensamientos giraban más rápido que nunca. El teléfono volvió a sonar, devolviéndolo a la realidad. Señor Coles, un amigo me dio su número. Tengo un problema. James escuchó al nuevo cliente, aún con la mente llena de turbulencias por la última llamada. Programó la reunión, con una leve chispa de esperanza. El amor existe, pensó, y lo demostraré. Demostraría que no todas las mujeres eran tan accesibles como Allison o Jennifer.